Bendiciones. Continuamos con la exposición de nuestra carta a los Hebreos, episodio 35, y vamos a ver cuántos de estos temas afines a el principal, por qué Jesús se hizo hombre, podemos abarcar en este espacio de 25 minutos aproximados. Primer tema que tenemos aquí es la muerte. Ese es el poder clave de Satanás, extraído de los versículos 14 y 15. Voy a darle lectura a los versículos 14 y 15 de Hebreos 2. Dice el texto: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte, ciertamente, vendrá a todos nos llegará, excepto a la última generación. ¿Cuál es la última generación? La que existirá en el día del momento del juicio final, porque esa generación no verá muerte física, verá la transformación de su cuerpo. Si son personas justas, su cuerpo será transformado para recibir al Señor. Si son personas que no cumplieron los mandatos de Dios, también su cuerpo será transformado para poder resistir el tiempo que estarán en la perdición, en el lago de fuego, junto con Satanás. Entonces, en ambos casos, el cuerpo va a ser transformado y la última generación no experimentará ya la muerte física, sino la transformación. Así que, ¿cuándo va a suceder eso? Pues cuando Cristo vuelva. Miren, capítulo 9, verso 27, se lo voy a leer rápidamente. Hebreos 9, verso 27 dice: Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así que después de la muerte viene el juicio, pero en esa última ocasión no habrá muerte física, habrá la muerte, la separación eterna con Dios. Le voy a leer a ustedes Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 17, donde se especifica con palabras más claras el día de la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses. Aquí estoy. Perfecto. Capítulo 4, versos del 13 al 17. Se los leo, señores. Dice: Tampoco queremos, hermanos, recuerden que se usa esa terminología porque Pablo escribió la carta a cristianos de Tesalónica, por eso se atreve a decir el término hermanos, pero ese término es para los ya cristianos de Tesalónica que reciben la carta, no son para todos los tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, los otros, los que no son cristianos, no tienen esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, una vez dada esta explicación, las personas que le damos una consideración muy seria a la muerte, vamos a mirar esto. Ahora, hay unos que tienen muy poca fe. Entonces, las personas que tienen poca fe sí pueden desarrollar los temores irracionales acerca del más allá. Tenerle temor a la muerte es natural. Sin embargo, con la información que tenemos, no es necesario tener ese temor a la muerte, pues solamente es un dormir, así como utiliza Pablo ese verbo. El tiempo y la experiencia nos puede ayudar a todos a
prepararnos para la muerte, y esas experiencias pueden ser consideradas como bendiciones de parte de Dios. Por supuesto, siendo cristianos. Si no es cristiano, bueno, de todos modos, usted, aunque no se prepare, va a acontecer lo mismo para usted. No importa cuán difíciles puedan parecer en el momento las dificultades. La fe y la confianza en las promesas de Dios pueden darnos todo el consuelo que necesitamos. Palabras de fe que Pablo escribió a los romanos. Voy a leerles Romanos capítulo 8, verso 28, para que veamos cómo también ellos, los primeros cristianos de Roma, estaban con el mismo temor. Y Pablo les dijo en el verso 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En referencia a los cristianos de Roma, no a todos los romanos. Todas las cosas que nos pasen nos ayudan a bien. Así que como cristianos aprendamos a resistir con fortaleza y con fe, con confianza, con esperanza los problemas en la vida, que la recompensa es grande para el que se mantenga fiel. Palabra de Dios. Miren, vamos a dar otro punto más. Miren, la razón por la que la aparente derrota de Jesús se convirtió en una victoria. Versos 14 y 15 son los mismos que tomamos aquí en consideración. Miren, si alguna vez pareció que la muerte triunfaba, fue cuando Jesús de Nazaret, que fue repudiado por su nación, los judíos, que fue abandonado por sus discípulos, los apóstoles, y que fue ejecutado por el poder de la Roma imperial, exhaló su último aliento en la cruz. O sea, parece que ahí ya fue la victoria de la muerte. Bueno, algunos a la verdad reconocieron en su lamento, expresó un lamento de dolor y desolación, hizo un reclamo de que Dios incluso lo había desamparado. Sus seguidores más leales habían esperado con confianza que él fuera el libertador predestinado de Israel. Sin embargo, murió, no como Judas de Galilea o Judas Macabeo, al frente de la lucha contra los opresores gentiles de Israel, sino que murió en debilidad y en desgracia evidente, según se nota. Ahora, si usted quiere conocer un poco más o un poco de información acerca de Judas de Galilea, Judas de Galilea era un sedicioso, uno que se levantó en armas antes de Cristo y también otro después de Cristo, que se levantaron en armas diciéndole a los judíos que ellos eran el Mesías. Pero esas rebeliones fueron sofocadas, no eran el Mesías. Y el Judas Macabeo es un personaje que va a existir en el periodo intertestamentario, que va a lograr que el imperio griego les dé ciertas prebendas a los judíos y que tengan más o menos un siglo aparente de libertad política, mientras los griegos seguían dominando el territorio al norte de Israel y el territorio al sur de Israel, allá en Egipto. Así que los griegos seguían dominando y se les dio la oportunidad a los judíos que fueran por 100 años aproximadamente, fueran libres, pagaran cierta cantidad de impuestos, en fin, y que se manejaran por sí mismos. Y Judas Macabeo, que significa martillo, es mencionado como un personaje importante de esa época. Se le conoce como el periodo intertestamentario. Así que, si alguna vez se perdió una causa, no hablamos de causas revolucionarias, fue la causa de él. Si alguna vez los poderes del mal fueron victoriosos, fue en ese momento. Y sin embargo, sin que hubiera pasado una generación, la generación de extensión de vida de los judíos se cuenta más o menos de unos 60 años. Entonces, sin que hubieran pasado ni siquiera los 40, 60 años después de la muerte de Jesús, sus seguidores ya estaban proclamando por todo el territorio romano con gozo al Jesús crucificado. ¿Y saben cómo lo proclamaban? Como el conquistador de la muerte. Al aseverar, como el autor de esta carta también lo asevera, que al morir él había reducido a la impotencia al antiguo Señor de la muerte. Murió físicamente, pero resucitó al tercer día. Así que, a partir de ese instante, las llaves de la muerte y las llaves del Hades
fueron aferradas con firmeza en la poderosa mano de Jesús, puesto que nuestro Señor Jesucristo, había invadido la fortaleza del hombre fuerte. Recuerden que el imperio de la muerte era de Satanás. Lo desarmó, lo ató firmemente y lo privó de su botín. Por eso Jesús va a expresar, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Ya no existe más. Jesús venció a la muerte. Y eso que hizo Jesús fue lo que los apóstoles anduvieron proclamando y el cristianismo se extendió. Así que aparentemente la derrota de Cristo Jesús en realidad se convirtió en una victoria. El morir físicamente fue una victoria porque luego resucitó. La fe de los miles y millones que creyeron que Jesús se había levantado de los muertos dio inicio a la iglesia en la misma ciudad donde había muerto nuestro Señor Jesucristo. Esto sucedió no 1 ni 2 siglos después, sino tan solo 50 días después de la muerte de Cristo. Así que una fe como la que tenía esa gente explica poderosamente el porqué de sus victoriosas vidas y mensajes. O sea, esos cristianos, 3,000 cristianos convertidos y que después anduvieron proclamando el evangelio y que de ahí ya eran 5,000 y después fueron miles. Bueno, se inició la iglesia 50 días después de la muerte de Jesucristo. No se requirieron siglos para que Cristo fuera reconocido como el creador, el formador de como la gente dice, una nueva religión. El cristianismo había surgido. Así que, miren, los primeros cristianos, habían perdido toda esperanza al momento de la muerte de Jesús. En el capítulo 24 de Lucas, en el verso 21, se nos menciona que ellos estaban tristes, estaban abrumados, se fueron a refugiar al aposento alto y aquel, su Salvador, pues había ido a los cielos y pues no regresaba y ya tenía varios días que había muerto y que él decía que iba a regresar pronto y no regresaba. Bien, miren, sin embargo, esa fue recuperada cuando supieron de su resurrección. Esa fe que ellos, los primeros cristianos, judíos cristianos, tuvieron, la recuperamos para que sea nuestra fe, la gente de los cristianos de esta época, y que entonces así, con esa fe, lograremos alcanzar nuestro eterno descanso, si llegamos a tener esa misma fe que tuvieron los primeros cristianos. La resurrección que se muestra, que se nos dice en el capítulo 2, verso 14, y también el verso 15, hace que la victoria sea posible. ¿Por qué creemos en la resurrección de Jesús? Los defensores de la resurrección de Jesús damos muchas razones. Sin embargo, las razones más sencillas son siempre las mejores. Por ejemplo, en esta época nos preguntan a un cristiano, un niño, muchachito cristiano, que tenga apenas 15 años, 18 años, bueno, ¿tú por qué eres cristiano? Y ellos dicen, es que mi mamá, mi papá, así me lo enseñaron. Y se lo enseñaron porque papá y mamá son cristianos. Pero cuando papá y mamá no son cristianos y son consumidores de licores, consumidores o personas que expresan una conducta reprobable, borrachos, golpeadores de sus madres, ¿qué ejemplo le dan a sus hijos? Le está dando ese ejemplo visual. Sus hijos serán seguidores de sus pasos. Los hijos son seguidores de nuestros pasos. Miren, así que cuando las personas dicen, además, no, yo soy cristiano porque mi mamá me enseñó el cristianismo, incluso me llevó con la persona que me iba a enseñar el evangelio y yo fui bautizado. Entonces, ¿qué cosa fue este tema también? Lo que Jesús realmente nos trajo. Versículos 14 y 15, sin necesidad de leerlos. Bueno, miren. Voy a narrar una historia que sucedió allá en Nueva Guinea. En Nueva Guinea fue un misionero y se encontró 2 tribus en guerra y no hallaba cómo conseguir la paz. Así que le contaron que había una costumbre de cómo esas 2 tribus finalmente después de mucho tiempo habían logrado la paz. ¿Y cuál era la costumbre de ellos? Bueno, es
que ellos tenían una costumbre que llamaban el Hijo de la Paz. ¿Y en qué consistía? En que una familia de una tribu enemiga le confiaba su niño a una familia de la tribu contraria. Y que también aquella familia contraria a cambio le entregaba también uno de sus hijos a esta familia contraria. Y entonces esto unía a las tribus mediante sus hijos y garantizaba que ya iba a haber paz y la guerra se terminó entre esas tribus en Nueva Guinea. Así que cuando este predicador, este misionero, aprendió esta tradición, este mismo misionero utilizó la analogía para describir lo que Jesús había hecho. Presentó a Jesús como el Hijo de la Paz de Dios. Y aquellas tribus de Guinea, bueno, fueron convertidos. Él les dijo que el Hijo de Dios también fue enviado al mundo para darse a sí mismo por nuestros pecados. Y que así llevamos a una relación de paz con aquel a quien nuestros pecados habían enemistado. O sea, Dios está molesto con la humanidad por los pecados de la misma. Déjenme leerles en Efesios capítulo 2, verso 14, después de Romanos, buscamos Efesios capítulo 2, verso 14, dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando dice acerca de ambos pueblos se refiere a los cristianos y a los no cristianos. Los judíos también estaban separados de los griegos tiempo atrás, pero tanto de judíos como de griegos se hizo un nuevo pueblo cuando se convirtieron en cristianos, y muchos judíos de sinagogas y judíos de Palestina y griegos de los pueblos griegos se convirtieron en cristianos y formaron aquellas comunidades como la de los efesios, los tesalonicenses, los atenienses, los mismos romanos. Son pueblos con culturas diferentes, pero que en Cristo fueron hermanados. Bueno, así en esta época, la única forma de hermanarnos todos es que todo mundo seamos hijos de Dios. Mencioné en el video anterior el caso de los árabes, descendientes de Ismael y descendientes de Esaú también, que tienen como personaje distinguido a Abraham. Los judíos, por supuesto, también tienen como personaje distinguido a Abraham, puesto que es el padre de ellos, el antecesor genético. Y los cristianos también tenemos como padre a Abraham, padre en la fe. Entonces, en el mundo, al menos en ese mundo muy particular que hay muchas guerras, el mundo de los árabes, de los musulmanes, el mundo de los judíos y el mundo de los cristianos, estos tres grupos, grandes grupos religiosos, podemos hacer la paz en la base de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de la Paz, el Hijo de Dios. Los tres grupos somos descendientes de Abraham. Por supuesto, los cristianos humildemente solamente somos descendientes de Abraham por la fe. Pero ustedes, los judíos, y ustedes, los musulmanes, los árabes, son descendientes de Abraham por sangre. Podrían suspender esa guerra fratricida que existe entre estos grupos. Si hay la voluntad, se puede hacer. Muy bien, miren. Voy a hablar de otra ilustración sobre estas cuestiones de cómo considerar a Jesús, lo que Jesús nos trajo. En este caso, se le podemos llamar el Hijo de la Paz a nuestro Señor Jesucristo. Otro predicador nos contó la siguiente historia. Dice que una madre vino a consolar a otra madre que había perdido a su hijo. Le habló a esa madre de una manera hermosa del sufrimiento que la madre adolorida estaba experimentando. Sin embargo, no le trajo mucho consuelo y habló mucho a esta madre. Vino otra madre y le habló de una manera tosca. Le dijo: cede tu dolor, porque yo también te digo que hay una pequeña sepultura en el cementerio donde yo también he sepultado a uno de mis niños. Y este predicador comentó que la compasión de esta mujer fue mucho más significativa y la mujer que estaba sufriendo entendió más porque se lo estaba diciendo una mujer que había sufrido lo mismo. ¿Entendemos ese concepto? Funciona. Es como cuando un padre que es borracho y tomador y bueno y de lo peor y aconseja a su hijo: mi hijo, no quiero que seas como yo, no tomes, no fumes. Pero papá, si tú me estás dando el ejemplo, funciona igual. Miren, Jesús nos trajo el potencial para la tranquilidad mental, para el contentamiento y para la satisfacción para con uno mismo y para con Dios.
No es posible imaginarse mayores bendiciones. Es lo único que va a quitar de forma eficaz el miedo, el pavor a la muerte, e incluso que puede asegurar lo siguiente: hacer que el hombre esté dispuesto a vivir en cualquier circunstancia en la que Dios lo ponga. O sea, somos cristianos. Si somos cristianos ucranianos, bueno, estamos dispuestos a vivir en esa circunstancia porque Dios ahí nos puso en Ucrania. Pidámosle a Dios, somos cristianos de Ucrania. Somos cristianos de Rusia. Bueno, somos cristianos de Rusia, pongamos también en esa situación. Dios nos puso en esa circunstancia, adoremos a Dios ahí y pidamos que ambos gobiernos detengan sus guerras y no haya esa mortandad que está existiendo en estos momentos. Bueno, es exactamente lo mismo. Podemos nosotros aceptar, cuando creemos en Cristo Jesús, aceptar nuestras circunstancias ante la muerte. Las personas del mundo, las que no están inmersas en el cristianismo, hacen intentos, vamos a decir, respetables, lastimosos, para escapar de la muerte. Miren, estas personas nunca piensan en la muerte si acaso lo pueden evitar. Tratan de evitarse, hasta dicen, no hables de la muerte, no menciones esto. Y cuando se ven obligados a referirse a ella, se alarman, se preocupan. Tratan de alejar la idea de ellos. Viajan a otras tierras, se sumergen en los negocios, ocupan sus mentes en nimiedades. Nimiedades son cosas insignificantes. Ahogan sus temores en la botella del licor. Sin embargo, todo ello tiende a hacer solamente más terrible y horrenda la muerte cuando la realidad se hace presente. O sea, por mucho que la gente escape y ni siquiera quiera considerar la muerte está presente en la vida de nosotros. Vamos a aceptarla como parte también del plan de Dios. Es el paso de una vida a otra vida. Así que incluso en el libro de Isaías, capítulo 48, verso 22, déjenme abrirles el libro de Isaías, Jeremías, Isaías, capítulo 48. Noten esta frase de Isaías que habla acerca de las personas. Obviamente Isaías habló a los judíos directamente, pero la frase que dice, se la voy a leer aquí, verso 22, dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. O sea, la gente que no es cristiana realmente no experimenta paz. Siempre está con el temor de la muerte. El cristiano podemos ver un lado bueno en la muerte. ¿Cuál es? Miren, cuando humanamente no podemos más, cuando parece que ya no quedan recursos morales ni físicos, Cristo llega a sus hijos con la promesa de que Él está plenamente capacitado para llevarlos a la gloria suprema, según las explicaciones bíblicas. Mientras nuestro prójimo hablamos del que no es cristiano, nuestro prójimo no puede con las presiones de la vida y la mortalidad, Jesús puede ayudarnos en nuestra hora de intensa tentación. Puede ayudarnos a no sucumbir espiritualmente y presentarnos ante el eterno Dios como sus hijos redimidos o rescatados. El conocer al que puede hacer todo esto nos ayuda a vencer el miedo a la muerte. Ese es testimonio cristiano. Los cristianos hablamos así, decimos así: cuando la muerte nos presente es porque ya Dios decidió que llegó nuestra hora. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener el terror que tienen muchísimas personas no cristianas? No, miren. El último punto: Cristo es poderoso para socorrer. Lo vamos a incluir desde ahorita, aunque se pasen los minutos. Miren, la palabra socorrer puede significar correr al lamento de un niño. Como una mamá cuando es primeriza y oye cómo su niño llora o tose allá en la cuna y corre la mamá para atenderla. Bueno, ese es el significado de la palabra socorrer. Así que como Padre amoroso, Jesús ayuda siempre que los hijos de Dios lo necesitan. Puede que la ayuda no llegue exactamente cuando la deseamos, ni cuando creemos que debe llegar. Sin embargo, la ayuda llega, pero llega en la forma, a veces no como la pedimos, sino como Dios considera que es mucho mejor. A menudo en manera que ni siquiera podemos imaginarnos. Miren, podemos ver
como ejemplos gráficos lo que mencioné. Las mamás nuevas, modernas, cuando llora su primer bebé y está en la cuna y corren desesperadas porque apenas están aprendiendo a ser madres y bueno, es notable. Me gusta ser abuelo y corro cuando mis nietos también están en problemados y allí me encuentro listos. Jesús hace lo mismo, nos ayuda porque Jesús sabe lo que es ser tentado por Satanás, quien habría impedido que él fuera a la cruz. De haber sucumbido a su tentación, él no hubiera ido a la cruz. ¿Qué le ofreció Satanás después del bautismo de Jesús? Los imperios del mundo, riquezas inimaginables. Si inclinado adoraba a Satanás. Y Jesús le dice, no, dice, retírate, dice, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de riquezas vivirá el hombre. Así que reprendió Jesús a Pedro por caer en la misma actitud de Satanás, cuando dijo, Señor, no queremos que te pase eso, retírate, ya está escrito, así tiene que ser. E instó a los discípulos a orar para que no entraran en tentación, sabiendo lo que a él le iba a suceder. Todos estos párrafos se encuentran en el libro de Mateo, capítulo 4, versos 8 y 9, la tentación de Jesús. Mateo 16, 21 al 23, cuando reprendió a Pedro. Lucas, capítulo 22, 39, 46, cuando les dijo a los que oraran, a los discípulos y que guardaran. Así que le pedimos a Jesús que ruegue por nosotros, al Padre, a fin de que no seamos vencidos por los encantos, si acaso se le puede llamar encantos, de Satanás y seamos así destruidos. ¿Cuáles son los encantos de Satanás? Todo lo que Satanás ofrece en el mundo, los placeres de la vida, todo eso acarrea la perdición para el cristiano. Que Dios lo bendiga, que esté bien. Nos vemos en el video número 36. Hasta luego.